Amigos de Encuentro, como siempre es un gusto poderles saludar a través de la señal televisiva de PSN, tu superestación, en este espacio, en este foro. Me permito también recibir y sobre todo, bueno, pues darle una cordial bienvenida a un buen amigo de nosotros, exregidor, exdiputado federal, exdelegado de la Secretaría de Economía aquí en Baja California, Alejandro Monraz Ustaita. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas. Y bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación, Juan José, y aquí estamos con muchísimo gusto acompañándote en tu programa. Alejandro, pues siempre lo decimos de manera institucional, pues vamos a hablar de tu trayectoria profesional dentro de la función pública. Ya mencioné algunos cargos que posteriormente pues hablaremos de ellos y las satisfacciones que estos te dejaron, y también pues tu formación académica. Pero antes de entrar en materia, Alejandro, si me permites, y ustedes también, vamos a nuestros primeros compromisos comerciales. Retornamos inmediatamente. Está usted en Encuentro, por favor no se vaya. Seguimos adelante aquí en el programa de Encuentro. Si usted nos acaba de sintonizar, está con nosotros Alejandro Monraz, y nacido un 14 de diciembre de 1966 en esta bella ciudad de Tijuana. Así es, hace 45 años vimos por primera vez la luz aquí en la ciudad de Tijuana, en el Hospital Guadalajara, ahí de la zona centro. Ahí nos tocó nacer. Alejandro, yo quisiera que hiciéramos una remembranza, una reminiscencia de tus recuerdos, del sector donde tú creciste, y que nos hables también de las escuelas, pues la primaria, la secundaria, la preparatoria y el haber culminado tus estudios profesionales. Si nos puedes platicar. Bueno, yo nací en Tijuana, me crié en la colonia Altamira. Fue una de las colonias, de las primeras colonias de la ciudad de Tijuana, muy cerca a la zona centro. Estudié en el kinder, en el Bolaños Cacho, que está subiendo las escaleras de la calle Cuarta. Ahí me tocó hacer mi kinder. Y la escuela primaria, tengo una especial vivencia ahí porque me tocó hasta cuarto de primaria estudiar en la escuela Álvaro Obregón, en el edificio que hoy ocupa la Casa de la Cultura. Me tocó estar 4 años ahí, de primero a cuarto. Nosotros nos tocó construir toda lo que es la barda periférica. Mi mamá estuvo en la Sociedad de Padres de Familia. Y posteriormente nos tocó hacer quinto y sexto de primaria en la nueva escuela, que es donde está ahorita la escuela Álvaro Obregón. Ahí hicimos quinto y sexto. Y bueno, pues me tocó participar en lo que es todo lo que es la parte de la lucha que en aquel entonces se hizo para que nos construyeran un gimnasio. Estábamos niños, pero mi mamá fue una madre de familia muy activa en la escuela. Somos 7 hermanos, todos pasamos por esa escuela. Y bueno, siempre se construyó, siempre se trabajó en la escuela Álvaro Obregón. Posteriormente hice mi secundaria en el Instituto Anáhuac, que también está en la colonia Altamira, aunque me la pasaba en la poli. Yo jugué fútbol americano por 6 años, empecé en segundo año de secundaria. Aunque iba en el Instituto Anáhuac, jugué con los Broncos de la poli, y bueno, pues fue una experiencia muy interesante. Y ya en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas nos tocó ahí en la preparatoria, y trabajamos activamente por la escuela. Estuvimos como tesorero en el comité por graduación de la generación 82-85, que por cierto en el mes de agosto esta generación nos vamos a reunir después de muchísimos años que salimos en el 85. Nos vamos a reunir la generación 82-85. Estén atentos en la página de Facebook, generación 82-85 Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues es una experiencia muy bonita. Alejandro, bueno, pues viene también tu etapa de elegir una carrera profesional, ¿no? Escoges la carrera de abogacía, ¿no? Sí, bueno, primero escojo la carrera de odontología. Mi papá fue catedrático, ya es jubilado de la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Odontología. Mi tío es técnico dental, mi hermano mayor es dentista. Entonces la influencia, y de hecho de chico mi papá nos llevaba a trabajar al laboratorio dental, que todavía está en la calle Cuarta, entre Constitución y Niños Héroes. Y bueno, entonces toda mi vida en aquella época fue rodeado de dientes, de la parte odontológica. Y bueno, y estudio yo la Facultad de Odontología, estudio mi carrera, me titulo como cirujano dentista, y en el trayecto de mi carrera
me tocó ser presidente de la sociedad de alumnos de la misma facultad, y sucedió algo curioso. Antes de graduarme de la universidad, me invitan y es cuando me incorporo al Partido de Acción Nacional como miembro activo y como miembro de una planilla en el año de 1989. Entonces, primero estudié odontología. Y también muy activo, ¿no? Alejandro, platicábamos que también fuiste presidente de la Asociación de Alumnos y bueno, pues incluso aquí en algunos periódicos vemos algunos encabezados, ¿no? Donde fue injustificada la detención del director de Ciencias Químicas de la UABC, ¿no? Y pues por aquí te vemos en algunas fotografías, sí, ¿no? Sí, esta es una nota que salió el 6 de junio de 1987. Nosotros éramos de la asociación de alumnos de las diferentes facultades y escuelas que tenía la universidad. Yo presidía lo que es la Facultad de Odontología, y ahí sucedió algo curioso, porque en aquel entonces había dos luchas de estudiantes. Los estudiantes oficiales, que le llamábamos los porros, que tenían, la verdad, apoyo y respaldo económico de las autoridades universitarias de aquel entonces, y estábamos los más independientes, los que creíamos que la universidad no debería de ser trastocada por intereses políticos. Entonces ahí empezó una lucha, y de hecho todos estos compañeros que están ahí, que fueron presidentes de diferentes facultades, éramos de esa corriente libre, en la que pudiéramos que la universidad fuera exclusivamente en el tema académico, que no fuera tocado políticamente. Y bueno, nos tocó en esa parte participar, trabajamos mucho por la escuela. A mí me tocó entregarle como presidente de la sociedad de alumnos a mi escuela un laboratorio de anatomía humana, me tocó entregarle un despacho de depósito dental donde adquiríamos las cosas, y sí, hicimos mucho por la escuela. Trabajamos, me tocó dirigir un periódico estudiantil que se llamaba Periodonto, que publicábamos publicaciones científicas. No, pues de hecho aquí maestros. también lo tenemos, Sí. ¿no? Alejandro, nos hiciste el favor de traerlo para compartirlo y pues también con artículos muy interesantes, ¿no? Sí, te comentaba que aquí, por ejemplo, el problema del SIDA en 1987 era una enfermedad que apenas estaba conociéndose. Entonces había muchos estudios, y como el dentista tiene mucho contacto con la sangre del paciente, entonces había muchos tabús de cómo se contagiaba, antes de que hoy sabemos que es a través de la sangre, pero en aquel entonces todavía se pensaba incluso que con la saliva, y bueno, se fueron descartando, incluso se decía hasta con un piquete de un mosquito. Y bueno, y aquí los maestros de la Facultad de Odontología realizaban investigaciones que no se publicaban, y este periódico se especializó en materia odontológica a tal grado que llegaba a circular a nivel de los dentistas, se interesaban en el periódico, porque por lo regular los periódicos son de estudiantes un poco no serios, son a veces dan cosas de novedades de los estudiantes, pero realmente era un periódico que se caracterizaba por publicar notas científicas de los mismos maestros. Y bueno, siempre tuvimos una actividad importante, luchábamos para que también los jóvenes fuéramos escuchados y que pudiéramos dirigir. Hace rato me comentaste que si escribía yo los artículos, no, yo dirigía prácticamente el periódico, y yo buscaba a las personas idóneas para que escribieran dentro de lo que es el periódico. Y bueno, de esa etapa nos brincamos a la parte de la política ya en serio en Tijuana. Alejandro, ¿era por tradición? ¿En tu familia había militantes del Partido de Acción Nacional? O sea, hablabas de una invitación, pero no sé, ¿fue motivada también por, no sé, alguien de tu familia? ¿O fue nada más mis padres, una convicción y un encuentro ahí especial? No, mis padres son miembros activos del PAN. De hecho, ellos participaban muy activamente dentro del PAN en el año del 68. Mi mamá me cuenta, yo tenía en aquel entonces 2 años, cuando se vino el fraude electoral en el 68, que llegan a cancelar las elecciones, nombran a un consejo ciudadano, y hubo encarceladas muchas personas y todo. Y mi papá, con 7 hijos, bueno, pues prácticamente se retiró un poco del tema de la política en el partido por alimentar a sus hijos, por trabajar. Y bueno, siempre crecimos con esa ideología del humanismo político, y nos fuimos creando con esa formación. Cuando yo llego a la universidad y dirigimos a los estudiantes, no metíamos ni la política, ni ningún partido político. Más bien, hubo gente dentro del propio partido que me buscó y me invitó, cosa que creo que en los últimos años hemos dejado de hacer. Tenemos que volvernos a acercar nuevamente a los jóvenes, a los líderes que tienen una ideología
por Tijuana, porque se puede identificar la del PAN o la de otro partido político, pero que al final de cuentas le va a aportar a esta ciudad lo que queremos que le aporte, ¿no? Yo creo que finales de los años 80 fueron claves para el Partido de Acción Nacional, y tener una figura como Manuel Cloutier, me imagino que fue modelo de inspiración para muchos, ¿no? ¿A ti fue el caso? Bueno, yo te puedo decir que a mí me enamoró Manuel J. Cloutier, sus palabras, su sencillez. Te voy a dar dos motivos por los que yo definitivamente decidí luchar por este país. Porque la figura presidencial estaba tan endiosada, era un tabú hablar de la figura presidencial, que cuando Manuel J. Cloutier, en un recorrido en Sinaloa, creo que fue en Mazatlán, se remanga las mangas y se quita los zapatos y está en la playa caminando, los periódicos lo criticaron porque se quitó los zapatos y se remangó las mangas. Es decir, por cómo una persona que aspiraba a ser presidente de la República hacía eso. Pues eso hacemos todos los mexicanos. Entonces, para empezar, se identificó como una persona como es uno. O sea, no tenemos que cambiar dentro de lo que es el poder. Entonces, ahí estaba muy mitificada la figura presidencial. Hoy ya no. Hoy las nuevas generaciones creen que es normal criticar al gobierno. Antes no se podía criticar al gobierno, y mucho menos a los candidatos, o los candidatos no podían cambiar la figura presidencial. Y dos, yo escuché en una entrevista en Radio Nacional a Manuel J. Cloutier, que era Nino Canún en aquella época, y él les decía que dentro de la política en México, por ejemplo, el ejido, él estaba en contra del ejido porque la repartición de la tierra se repartía y se repartía, y todos los conflictos de la tierra desde la época de la Revolución hasta la fecha de los 80s, incluso todavía hasta la fecha, pues todavía sigue repartiéndose tierra, cuando decía que México ya se ha repartido 5, 7, 8 veces, y decía, yo la tierra la quiero para mí solito, la quiero como mi esposa, a la tierra la fecundas, la quieres y te da fruto. Dice, y es como mi esposa, yo la quiero para mí solito, no la quiero compartir. Entonces, de ahí se viene la gran reforma del ejido, y es cuando se empieza ya a hacer lo que es la parte de la seguridad jurídica de la tierra. Entonces, una forma tan sencilla de hablar, tan que te llegaba al corazón, que para mí fue y ha sido uno de los personajes en la política, o el personaje en la política que más ha inspirado mi vida dentro de lo que es esta acción nacional. Y que se dan casi una vez cada 100 años, ¿no? Digo, sí, que se da cada 100 años. Yo tengo las entrevistas incluso en cassette, los cassettes de Manuel J. Cloutier. Y bueno, yo espero de veras que lo recordemos, que no se nos olvide lo que fue este país. Y bueno, por eso seguimos nosotros en el PAN, ¿no? Alejandro, yo quisiera que al regresar habláramos también del año de 1989, porque en Baja California pues hubo un cambio político muy importante, y seguramente pues a ti te claro, tocó vivirlo intensamente, ¿no? Claro que sí. Entonces quisiera que platicáramos de este tema al regresar. Muy bien. Alejandro, pausa comercial, por favor no se vaya, está usted en Encuentro, volvemos después de esto.